Era una tarde cálida, típica del final de la primavera. Los rayos del sol se filtraban a través de las grandes ventanas de nuestra casa, dibujando patrones irregulares en el suelo. Mientras me arreglaba frente al espejo, observé cómo el vestido de seda que elegí para la cena caía con suavidad sobre mis caderas. El azul profundo contrastaba con mi piel, y un delicado perfume a jazmín llenaba la habitación. Siempre me aseguraba de lucir impecable en estas cenas familiares, aunque últimamente sentía que el esfuerzo era en vano. Mi esposo estaba en el comedor, revisando correos en su teléfono mientras daba indicaciones al personal de la casa. Su atención parecía estar en todas partes, menos en mí. «No te olvides de preguntar por las cifras del proyecto en la reunión de mañana», dijo en voz alta, sin despegar los ojos de la pantalla. Asentí con un leve movimiento de cabeza, aunque sabía que ni siquiera notaría mi respuesta. El timbre sonó. Era mi suegro. Entró con su usual seguridad, una mezcla de elegancia y carisma que siempre lograba llenar cualquier espacio. Vestía una camisa blanca perfectamente planchada y llevaba una botella de vino como regalo. Sus ojos brillaban con esa mezcla de humor y calidez que hacía que cualquier conversación con él fuera interesante. Durante la cena, el ambiente era relajado, aunque yo no podía evitar sentir cierta desconexión. Mi esposo hablaba animadamente sobre sus proyectos, mientras mi suegro intervenía con comentarios inteligentes y una pizca de sarcasmo que arrancaba risas genuinas. En algún momento, sus ojos se cruzaron con los míos, y por un breve instante sentí una extraña corriente recorrerme. Fue un momento tan fugaz que podría haberlo imaginado, pero algo dentro de mí se encendió. Después de la cena, salí a la terraza para disfrutar del aire fresco. La brisa acariciaba mi rostro, y el aroma de las flores del jardín era embriagador. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmar la agitación que sentía. No sabía si era el vino o simplemente mi imaginación, pero había algo en el ambiente que no podía explicar. ¿Disfrutando de la noche?, preguntó una voz detrás de mí. Era él. Me giré lentamente, encontrándolo de pie junto a la puerta de vidrio. Su figura se recortaba contra la luz cálida del interior. Caminó hacia mí con pasos tranquilos, sosteniendo una copa de vino. Por un momento, dudé si debía quedarme, pero algo en su expresión me hizo permanecer ahí. «Es una noche perfecta», respondí, intentando mantener la calma en mi voz. «A veces olvidamos disfrutar de estas pequeñas cosas», dijo, mirando al cielo. Su tono era reflexivo, casi melancólico. No era común verlo así, tan vulnerable. Hablamos durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron horas. Me contó anécdotas de su juventud, de cómo solía escapar de las responsabilidades por un momento de libertad. Yo, por mi parte, compartí pequeños fragmentos de mi vida que, curiosamente, nunca había mencionado a nadie. Su interés era genuino, y cada palabra suya parecía resonar en mí de una manera inesperada. Cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, sentí que el tiempo se detenía. Había algo en sus ojos, una mezcla de comprensión y curiosidad que me hizo estremecer. En ese momento, escuché la voz de mi esposo llamándome desde dentro. El hechizo se rompió, y ambos nos alejamos lentamente, como si temieran cruzar una línea que aún no entendíamos del todo. Esa noche, mientras me deslizaba bajo las sábanas, no podía dejar de pensar en aquella conversación. No había pasado nada fuera de lo común, pero algo en mi interior había cambiado. Me sentía viva de una manera que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud. La noche anterior seguía presente en mi mente como una película que no podía dejar de reproducirse. Las risas en la cena, la conversación en la terraza, su mirada fija en la mía. Intenté convencerme de que no había nada fuera de lo común, que todo había sido parte de un simple encuentro familiar. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Mi esposo salió temprano, como de costumbre, antes de que pudiera preparar el café. Su apretada agenda siempre había sido una constante en nuestra relación, pero esta mañana su ausencia se sintió diferente, como si dejara un vacío en la casa que no podía ignorar. Me quedé en silencio, observando la luz del sol entrar por las ventanas, intentando ordenar mis pensamientos. Un poco después, vi a mi suegro en el jardín. Estaba de pie junto a las rosas, inspeccionándolas con esa mezcla de paciencia y atención que siempre lo caracterizaba. Por un momento, dudé si acercarme o simplemente quedarme dentro. Sin embargo, algo en mí me empujó a salir. «Buenos días», dije con una sonrisa nerviosa mientras caminaba hacia él. «Buenos días», respondió, levantando la vista hacia mí. Su sonrisa era cálida, pero había algo más en sus ojos, algo que no podía descifrar del todo. Nos quedamos un momento en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el sonido de las hojas moviéndose con la brisa. Finalmente, él habló. «Siempre me han fascinado las rosas.
Son hermosas, pero también frágiles. Si no las cuidas bien, se marchitan rápidamente. No pude evitar sentir que esas palabras tenían un significado más profundo, aunque no estaba segura de qué. Me arrodillé junto a él, tocando con cuidado una de las flores. A veces siento que soy como estas rosas, dije en un tono más bajo, casi como si estuviera confesando un secreto. Él se giró hacia mí, sorprendido, pero no dijo nada. En cambio, su mirada parecía invitarme a continuar. Todo parece estar bien desde afuera, pero no siempre es así. La conversación quedó flotando en el aire, sin necesidad de más palabras. Me sentí vulnerable, pero también aliviada, como si hubiera compartido algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Más tarde, mientras preparaba el almuerzo, noté que él entró en la cocina. Se apoyó contra la encimera, observándome con una expresión tranquila. ¿Te puedo ayudar con algo?, preguntó, rompiendo el silencio. No, estoy bien, gracias, respondí rápidamente, tratando de sonar casual. Sin embargo, su presencia llenaba el espacio de una manera que me desconcertaba. Era como si cada movimiento suyo tuviera un propósito, como si supiera exactamente cómo desarmarme sin siquiera intentarlo. Cuando mi esposo regresó esa noche, todo volvió a la normalidad. O al menos, eso intenté creer. Durante la cena, mis pensamientos estaban lejos, enredados en esa conversación en el jardín, en la manera en que él parecía entender cosas que yo ni siquiera sabía cómo expresar. Al acostarme esa noche, cerré los ojos y traté de alejar las imágenes de mi mente. Pero la sensación persistía, como una corriente subterránea que no podía ignorar. El día comenzó como cualquier otro. La rutina me envolvía con su habitual monotonía: preparar el desayuno, revisar la lista de compras, atender algunos mensajes. Sin embargo, mi mente seguía volviendo al día anterior, al jardín, a sus palabras y a esa sensación de conexión que no podía sacudirme. Estaba en la cocina, terminando de secar los platos, cuando escuché pasos detrás de mí. Giré la cabeza y lo vi entrar, con ese aire despreocupado que siempre llevaba. En sus manos sostenía una pequeña caja de herramientas. ¿Te importa si arreglo la puerta del armario?, preguntó con una sonrisa ligera. Claro que no, adelante, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Mientras trabajaba, sus movimientos eran metódicos, precisos. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro, resaltando las arrugas que contaban historias de una vida llena de experiencias. Me di cuenta de que lo estaba observando por demasiado tiempo y aparté la mirada, ocupándome de cualquier tarea que pudiera parecer urgente. ¿Tienes planes para esta tarde?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. La pregunta me tomó por sorpresa. Me giré hacia él, notando cómo sus ojos me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía identificar. No realmente, ¿por qué?, respondí, tratando de sonar despreocupada. Pensé en salir a comprar unas cosas para el jardín. Tal vez podrías acompañarme. Siempre es bueno tener una segunda opinión, y sé que tienes buen gusto. La invitación era inesperada, pero había algo en su tono que me hacía difícil decir que no. Dudé por un momento, buscando una excusa, pero ninguna me pareció convincente. Finalmente, asentí. Está bien, podría ser interesante. Más tarde, mientras íbamos en su coche, el silencio entre nosotros era cómodo, pero cargado de una tensión sutil. Miraba por la ventana, observando cómo las calles de la ciudad pasaban rápidamente, pero podía sentir su mirada en mí de vez en cuando. Llegamos a un vivero en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo rodeado de árboles y flores. Mientras caminábamos entre los pasillos llenos de plantas, su actitud cambió. Era más relajado, como si este ambiente lo hiciera bajar la guardia. Este lugar me recuerda a un viaje que hice hace años con mi esposa, dijo de repente, deteniéndose frente a unas orquídeas blancas. Su tono era melancólico, pero había una calidez en su voz. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Siempre decía que las orquídeas eran las flores más exigentes. Decía que, si podías cuidarlas, podías cuidar cualquier cosa. Sentí un nudo en la garganta al escuchar la ternura con la que hablaba de ella. Por un momento, olvidé la confusión en mi interior y simplemente lo vi como un hombre que todavía guardaba un profundo amor por alguien que ya no estaba. Debe haber sido una mujer increíble, dije suavemente. Lo era, respondió, con una pequeña sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Seguimos caminando. Y aunque la conversación cambió a temas más ligeros, esa breve confesión quedó flotando entre nosotros, como una conexión que ambos entendíamos sin necesidad de palabras. En el camino de regreso, la tensión volvió a crecer. Había algo en el aire, algo que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos sentíamos. Cuando llegamos a casa, nos quedamos un momento en el coche, en silencio.
Gracias por venir conmigo. Fue agradable tener compañía, dijo finalmente, con un tono que parecía tener más peso del que debería. Gracias por invitarme, respondí, sin saber qué más decir. Mientras bajaba del coche, sentí su mirada seguirme hasta que cerré la puerta de entrada. Mi corazón latía con fuerza, y sabía que este día no sería fácil de olvidar. Las semanas pasaron, pero ese día en el vivero seguía presente en mi mente. Cada vez que estaba cerca de él, sentía como la distancia entre nosotros se hacía más pequeña. Era como si todo lo que nos rodeaba conspirara para acercarnos, aunque yo intentaba resistirlo. Esa tarde, mi esposo organizó una pequeña cena en casa con algunos amigos y familiares. Era una reunión informal, pero me aseguré de lucir impecable. Elegí un vestido negro ajustado, sencillo pero elegante, y me rocié con mi perfume favorito, uno que siempre me hacía sentir segura de mí misma. Mientras me miraba en el espejo, no podía evitar preguntarme por qué me esforzaba tanto. ¿Era por mi esposo o por alguien más? Cuando los invitados llegaron, el ambiente era animado. Risas y conversaciones llenaron la sala mientras yo iba y venía con bandejas de aperitivos. Mi esposo estaba en su elemento, charlando sobre sus proyectos con sus colegas. Yo me movía por la habitación, pero mi atención estaba dividida. Sabía exactamente dónde estaba él, aunque evitaba mirarlo directamente. Después de la cena, mientras los invitados seguían conversando, me dirigí a la cocina para recoger los platos. La cocina estaba tranquila, un respiro del bullicio del salón. Pero no pasaron ni 2 minutos antes de que lo sintiera detrás de mí. Su presencia llenaba el espacio de una manera que no podía ignorar. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con su voz calmada, esa que parecía siempre contener algo más debajo de la superficie. Estoy bien, gracias, respondí rápidamente, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras recogía un plato. Él no se fue. En cambio, se apoyó contra la encimera, observándome en silencio. Ese silencio era insoportable y, al mismo tiempo, electrizante. Pareces tensa esta noche, comentó finalmente, con una pequeña sonrisa en los labios. Es solo el ajetreo de ser la anfitriona. Intenté bromear, pero mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Se acercó un poco más, hasta estar lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Mi respiración se aceleró, y sabía que debería moverme, salir de ahí, pero mis pies se negaban a obedecer. ¿Es solo eso?, susurró, su voz apenas audible. Sus ojos estaban fijos en los míos, y por un momento el mundo exterior desapareció. No había invitados, ni conversaciones en el salón, solo nosotros dos en esa cocina, atrapados en algo que no podíamos controlar. El sonido de unos pasos acercándose rompió el momento. Mi esposo apareció en la puerta, con una sonrisa despreocupada en el rostro. ¿Todo bien aquí?, preguntó, sin notar la tensión que llenaba el aire. Sí, solo recogiendo los platos, respondí, esforzándome por sonar normal. Mi suegro se enderezó rápidamente, volviendo a su expresión habitual. Asintió con la cabeza y salió de la cocina, dejando a mi esposo y a mí solos. Pero mi mente seguía enredada en lo que acababa de pasar. Esa noche, después de que los invitados se marcharon, me quedé despierta en la cama, mirando al techo. Había estado tan cerca de cruzar una línea que no sabía si sería capaz de retroceder. Y lo peor era que no estaba segura de querer hacerlo. Los días posteriores a esa cena fueron una lucha constante entre mi cabeza y mi corazón. Intenté ocuparme con cualquier cosa, limpiar la casa, leer, incluso ayudar a mi esposo con sus proyectos, algo que rara vez hacía. Pero nada podía distraerme del recuerdo de esa noche en la cocina, de su mirada y la forma en que el mundo pareció detenerse por un instante. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, escuché el sonido de la puerta principal cerrándose. Mi esposo había salido temprano para una reunión fuera de la ciudad, lo cual significaba que estaría sola en casa por el resto del día. Al menos eso pensaba. Minutos después, oí pasos firmes en el pasillo. Giré la cabeza y lo vi. Mi suegro estaba de pie en la entrada de la sala, sosteniendo una carpeta y con una expresión serena, aunque sus ojos traicionaban una emoción contenida. Tu esposo me pidió que dejara estos documentos para que los revise cuando vuelva, dijo con voz tranquila, pero había algo más en su tono, una nota apenas perceptible que me hizo estremecer. Gracias. Puedes dejarlos en la mesa, respondí, tratando de mantener la compostura mientras mi corazón latía con fuerza. Se acercó lentamente, dejando los papeles donde le indiqué. Pero en lugar de marcharse, se quedó de pie, observándome por un momento. La habitación estaba silenciosa, salvo por el tic-tac del reloj en la pared. Era como si ambos esperáramos que algo sucediera, aunque ninguno se atreviera a dar el primer paso. ¿Estás bien?,
Preguntó finalmente, con esa mezcla de preocupación y algo más que ya empezaba a reconocer demasiado bien. Sí, estoy bien, mentí, aunque mi voz apenas salió como un susurro. Él frunció el ceño ligeramente, como si no creyera ni una palabra. Dio un paso más hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Mi respiración se volvió irregular, y podía sentir el calor de su cuerpo aunque todavía estuviera a unos metros. No lo parece, dijo suavemente, con una honestidad que me desarmó por completo. En ese momento, todas las barreras que había construido para protegerme comenzaron a derrumbarse. No sabía si era su tono, su cercanía o simplemente la acumulación de emociones que había estado reprimiendo durante semanas, pero ya no podía fingir que todo estaba bien. No sé qué me pasa, admití, dejando que las palabras salieran antes de poder detenerlas. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y rápidamente aparté la mirada, avergonzada. Él se acercó un poco más, lo suficiente como para que pudiera sentir su presencia envolviéndome. Su mano se levantó, pero se detuvo a medio camino, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, colocó su mano en mi hombro, un gesto simple pero que transmitía más consuelo del que había sentido en mucho tiempo. A veces, nos perdemos en la rutina, dijo en voz baja. Y olvidamos lo que realmente necesitamos. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante supe que estaba al borde de algo que no podría deshacer. Sus dedos rozaron mi mejilla, un gesto tan suave que apenas lo sentí, pero suficiente para que mi piel se estremeciera. Entonces, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, ocurrió. Nuestros labios se encontraron en un beso que no fue planeado, pero que llevaba semanas gestándose. No fue rápido ni precipitado, fue lento, lleno de emociones que ninguno de los dos se había permitido expresar hasta ese momento. Pero justo cuando el momento parecía consumirnos, un ruido en la puerta principal nos devolvió a la realidad. Nos apartamos rápidamente, con el corazón acelerado, y miré hacia la entrada. No era mi esposo, era simplemente el viento, que había hecho golpear la puerta contra el marco. Ambos nos quedamos en silencio, incapaces de mirarnos directamente. Sabíamos que habíamos cruzado una línea, y aunque no se había dicho una sola palabra, el peso de lo que acababa de pasar estaba grabado en el aire. Él dio un paso hacia atrás, como si intentara recuperar el control. No debió pasar, dijo finalmente, su voz cargada de arrepentimiento y algo más, algo que no podía nombrar. Lo sé, respondí, aunque una parte de mí deseaba lo contrario. Salió de la habitación sin decir nada más, y me quedé allí, inmóvil, con el corazón aún latiendo desbocado y una mezcla de emociones que no podía entender del todo. El fin de semana llegó con una inesperada calma en casa. Mi esposo tenía trabajo pendiente y se encerró en su oficina, dejando a mi suegro y a mí el espacio para compartir el día. Aunque sabía que era solo una coincidencia, la idea de pasar tiempo con él me llenaba de una mezcla de emoción y aprensión que no podía ignorar. Hoy voy a preparar mi famoso guiso. ¿Te animas a ayudarme?, preguntó mi suegro con una sonrisa que siempre lograba desarmarme. Claro, siempre es un placer aprender de un maestro, respondí, intentando mantener un tono ligero, aunque mi corazón ya comenzaba a latir con más fuerza. Nos instalamos en la cocina, donde los ingredientes estaban cuidadosamente alineados sobre la encimera. Su atención a los detalles siempre me impresionaba. Mientras yo picaba las verduras, él mezclaba las especias con una precisión casi ceremonial. «Prueba esto», dijo, acercándome una cuchara con un poco del guiso. Sin pensar demasiado, tomé un bocado. En cuanto el sabor tocó mi lengua, sentí una explosión de picante que me hizo toser y lagrimear al instante. «Esto es una locura», dije entre risas, mientras él trataba de contener la suya. «Quizás me pasé un poco con el chile», comentó, aunque su expresión divertida dejaba claro que lo había hecho a propósito. Ese momento de vulnerabilidad compartida alivió la tensión que siempre flotaba entre nosotros. Nos reímos como hacía tiempo que no lo hacía con nadie, y por un instante, todo parecía terriblemente normal. Más tarde, mientras él servía las bebidas, sucedió otro pequeño accidente. El jarro de limonada resbaló de sus manos, salpicándome con el líquido frío. Mi vestido quedó completamente empapado. «Lo siento. No fue mi intención», exclamó, aunque no pudo evitar reírse de la escena. Yo tampoco pude contenerme. Aunque estaba mojada y pegajosa, la situación era tan absurda que resultaba imposible no reír. Sin pensarlo, corrí hacia mi habitación para cambiarme, dejando un rastro de gotas por el pasillo. Mientras me quitaba el vestido y buscaba algo seco, sentí una extraña ligereza. Ese día estaba lleno de pequeños incidentes que, de alguna manera, habían creado un espacio donde podíamos ser nosotros mismos sin la carga de todo lo que no se decía.
Cuando regresé a la cocina, él ya había limpiado el desastre y estaba sirviendo el guiso con una sonrisa orgullosa. Día lleno de sorpresas, ¿no crees? Dijo mientras ponía un plato frente a mí. Definitivamente, aunque podría haber sobrevivido sin el ataque del chile y el baño de limonada, respondí, siguiendo su tono. Nos sentamos a comer, y mientras lo hacíamos, la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de recetas, viajes y recuerdos. Cada palabra suya parecía tener un peso que iba más allá del contenido, como si lo que realmente quería decir estuviera oculto entre líneas. Al final del día, mientras guardábamos los platos y nos preparábamos para despedirnos, nuestras miradas se encontraron una vez más. No hizo falta decir nada, el silencio hablaba por nosotros. Había algo creciendo entre nosotros, algo que ni las risas ni los accidentes podían ocultar. Subí a mi habitación esa noche sintiéndome más viva que nunca, pero también más confundida. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Los días posteriores a aquel fin de semana fueron una mezcla de introspección y evasión. Intenté sumergirme en la rutina, pero cada pequeño recuerdo de ese día con mi suegro seguía apareciendo en mi mente. Su risa al ver mi reacción al picante, el accidente con la limonada, nuestras conversaciones llenas de significados ocultos. Era como si cada instante estuviera diseñado para quedarse grabado en mí, incapaz de ser ignorado. Mi esposo, ocupado como siempre, no notaba mi estado de ánimo. Cada vez que lo miraba, sentía una punzada de culpa. Él seguía siendo el hombre amable y responsable con quien había construido una vida. Pero había algo entre nosotros que no podía llenar, un vacío que parecía haberse agrandado con el tiempo. Una tarde, mientras trabajaba en la sala, escuché la puerta principal abrirse. Mi esposo estaba fuera por trabajo, y sabía quién había entrado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras los pasos se acercaban. No tenía idea de qué hacer ni qué decir. ¿Te interrumpo?, preguntó mi suegro, apareciendo en el marco de la puerta con esa mezcla de serenidad y algo más que siempre me desarmaba. No, solo revisaba algunos correos. ¿Pasa algo?, respondí, tratando de mantener la calma. Quería hablar contigo. No será mucho tiempo, dijo mientras se acercaba y tomaba asiento frente a mí. Su tono era serio, pero no intimidante. Había algo en su expresión que me puso aún más nerviosa. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Lo que está pasando, lo que sentimos, no podemos seguir ignorándolo, dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos. Mi respiración se detuvo por un instante. Había imaginado este momento tantas veces, pero escucharlo decirlo en voz alta lo hacía real, tangible. No sabía qué responder. Mi mente estaba dividida entre el miedo y el deseo, entre la razón y lo que mi corazón me pedía. No sé qué decir, admití en voz baja, incapaz de sostener su mirada. No tienes que decir nada. Pero quiero que sepas que esto no es fácil para mí. Nunca quise ponerme en esta posición, y mucho menos ponerte en esta posición a ti, continuó, su voz cargada de sinceridad. Me quedé en silencio, sintiendo como cada palabra suya resonaba en mí. Quería detenerlo, decirle que no podía seguir adelante, pero no podía ignorar lo que sentía. Era como si algo más fuerte que nosotros estuviera empujándonos hacia un abismo del que no había vuelta atrás. Tal vez lo mejor sería que me aleje por un tiempo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su tono era firme, pero sus ojos mostraban una tristeza que me partió el alma. ¿Alejarte?, pregunté, sintiendo como esas palabras dejaban un vacío en mi interior. Es lo correcto. No quiero causar más daño. Tú tienes una vida, un esposo, y yo solo estoy complicándolo todo. Quise protestar, decirle que no tenía que irse, pero no encontré las palabras. Él se levantó lentamente, y por un momento pensé que se acercaría a mí, que romperíamos esa distancia que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Pero no lo hizo. En su lugar, me miró una última vez antes de salir de la sala. Cuando la puerta principal se cerró detrás de él, sentí una mezcla de alivio y dolor. Sabía que lo que habíamos construido, aunque silencioso y oculto, no desaparecería fácilmente. Pero también sabía que su partida era la única forma de detener algo que ya había ido demasiado lejos. Esa noche, mientras me acostaba en la cama junto a mi esposo, sentí el peso de todo lo que había pasado. No podía ignorar lo que había sentido, pero también sabía que tenía que dejarlo ir. Las decisiones que había tomado y las emociones que había permitido crecer serían una carga que tendría que llevar conmigo.